Y sobre todo en estas últimas semanas hemos tenido la preocupación de un nuevo virus que está en el ambiente y sobre todo en Nueva York, que se han detectado los primeros casos y de hecho vemos las hileras de gentes, ¿no? Pero aún así tenemos la preocupación de en qué consiste este virus, cómo se contagia este virus y cómo nosotros podemos entonces ayudar a la disminución de la propagación de la viruela del mono. En este sentido, damos las más cordiales bienvenidas en el espacio del día de hoy al doctor Eric Díaz. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? El doctor Eric es médico general y además es profesor universitario de St. Paul's School of Nursing, ¿verdad? Bienvenido. Así es. Qué bien. Para nosotros es un placer que nos acompañe en esta mañana de Levántate New York. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como usted dijo, yo soy médico general, egresado de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima de Santiago. La Pucamaima. Y aquí en Nueva York trabajo como profesor en la Universidad de St. Paul School of Nursing y en Technical Institute of America. El día de hoy, como ustedes me invitaron para que orientar un poco a la comunidad sobre lo que está pasando con la viruela del mono o viruela símica, realmente todavía no es declarada una pandemia por la OMS, eso es lo primero. Lo segundo es que sí está declarada una emergencia nacional en Estados Unidos y una emergencia a nivel mundial por la OMS. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Porque sigue siendo la OMS. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué determina que una enfermedad sea declarada pandemia y entonces emergencia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y emergencia? Para ser declarada pandemia, la enfermedad tiene que abarcar tiene que llegar a nivel global, las infecciones, a nivel de todos los países, y tiene que haber un número de crecimiento de las infecciones que sea constante. Y ya es la Organización Mundial de la Salud la que da luz verde a declarar la pandemia o no. Es la autoridad para hacer esa declaración, dependiendo de esos parámetros. Hasta ahora solamente hay 32,000 casos a nivel mundial. Aquí en Estados Unidos hay alrededor de 12,000 casos. En la ciudad de Nueva York ya se han presentado algunos 2,000, casi 2,400 casos. Las ciudades de Estados Unidos que tienen mayor cantidad de infectados son Nueva York en primer lugar con 2,400, luego California con alrededor de 1,100 infectados. California tiene alrededor de casi 2,000 infectados y Florida en tercer lugar con 1,100 infectados aproximadamente. Gracias a Dios en los Estados Unidos no ha habido muerte todavía, pero ya han habido en total en todo el mundo un total de 12 muertes. Doctor, ¿usted cree que este virus o enfermedad, como se quiera llamar, el virus del mono, ha sido bien tratado por las autoridades de salud norteamericanas, diferente a como aconteció con la pandemia que fue, se dice, ¿no?, que no respondieron a tiempo como tal? Sí, esa crítica estuvo con el manejo del COVID-19 a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud se tomó su tiempo para declarar la pandemia y para tomar las medidas correspondientes. En este caso, se está tratando de tomar las medidas, tratando de cubrir la demanda de vacunas que hay, pero realmente es un proceso que está un poco lento. La capacidad de suplir la cantidad de vacunas necesarias contra la enfermedad, realmente no hay una capacidad para poder cubrir todo, para proteger toda la ciudad contra la vacuna, porque no está a la disposición del mercado. Se ha tratado se ha puesto a la disposición de compañías privadas, laboratorios privados, la fabricación de la vacuna, pero todavía es un proceso que está por verse, que está en pie. ¿Qué tan letal es la viruela del mono? ¿Qué tan letal? Letal, exacto. ¿Significa muerte? ¿Qué tan letal? Podríamos decir que la viruela del mono puede ser letal. Hay 7 casos a nivel mundial. El virus de la viruela del mono es un virus transmitido por animales. Ahí estamos viendo algunas imágenes, doctor. Sí.
las lesiones que presenta un enfermo con la viruela del mono son las pústulas, al igual que la viruela humana. También otros síntomas son la fiebre. ¿Es transmitida por un mono entonces, esta viruela? Esta viruela es transmitida primeramente por ratas y ardillas a los monos. Luego de los monos puede ser transmitida a humanos también y de humano a humano también. Por contacto físico, por las secreciones, por contacto sexual. Y esas son las formas de contacto. También por las microgotas, al toser, por la saliva y todo eso. Podría ser, doctor, entonces, porque yo veo en los últimos tiempos en las redes sociales, en Facebook, para ser más correcto, como que hay una expansión y una fascinación de parte de los seres humanos con el mono. Porque sobre todo vemos estos monos que como están en la India, en Singapur, estos monos que son, exactamente, que son parte de la cotidianidad. ¿Podría venir de ahí esa sí, parte? Sí, es muy posible. También otros factores, las migraciones, por ejemplo, esa migración desde Venezuela, tanta gente saliendo, ese movimiento ayuda a que se expanda más cualquier virus, incluyendo la viruela del mono. La migración a causa de la guerra, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania ha causado una gran migración y esto hace que se expandan más las enfermedades. Los lugares endémicos donde regularmente la viruela del mono ha aparecido a nivel de la historia es en África, en los países de África. Esos son los lugares más propensos a que se haya presentado esa enfermedad. Pero la enfermedad se está viendo en otros países, en todo el mundo. En República Dominicana, por ejemplo, nosotros que somos dominicanos, solamente han habido 5 casos y no han habido muerte, que eso es positivo. Pero la mayoría de los casos están presentes en Estados Unidos, número 1, como le había dicho, alrededor de 12,000 casos. Número 2 está España, como con 5,000 casos. Y también entre los países con más infectados están Brasil, podemos mencionarlo, en la misma África hay varios países que han sido afectados, en la India también. Hay una cosa que yo no entiendo. La primera erupción de la viruela del mono supuestamente surge en España y luego se propaga. Y lo mismo estamos con el COVID. Por ejemplo, nosotros somos el país más rico de la Tierra. Y con el 4.5% de la población de la Tierra tenemos casi el 30% de los muertos por concepto del COVID. Ahora aparece la emergencia médica ocasionada por la viruela del mono. Y de los 32,000 y pico de casos registrados en Costa, nosotros tenemos casi el 40%. ¿Por qué? Generalmente uno suponía que eso eran cosas de países muy poco desarrollado, con poca capacidad económica, un sistema médico en el suelo y todo eso. Nosotros somos el país, en términos médicos, más desarrollado de la Tierra. Tenemos los mejores laboratorios. Gastamos más que casi el resto del mundo en medicina. ¿Y por qué nosotros padecemos más que inclusive, ahí está el caso, República Dominicana con 5 casos? O sea, República Dominicana tiene menos casos que la ciudad de New York. Sí, lo que habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, Nueva York es una ciudad llena de inmigrantes y de turistas. Y ese movimiento es lo que ayuda a que las pandemias sean número 1 en Nueva York. Nueva York es la ciudad que fue número 1 en cuanto a casos de COVID. Así que ese es el factor determinante, la migración y el movimiento de gente. Doctor, ¿y por qué si... Ese es el vector. Si hay un segmento que es vulnerable, ¿cómo se transmite la enfermedad? Usted dijo que transmisión sexual y eso. Entonces, sí. Y sobre todo transmisión sexual, el contacto físico, las microgotas cuando tosen y las pústulas, las lesiones cuando en la piel explotan. Son muy infecciosas también, porque contienen el líquido, fluidos, incluyendo pus, que son muy infecciosos. Ajá, pero entonces hemos dicho aquí en el programa que el segmento más vulnerable son las personas homosexuales. ¿Por qué el entorno? Bueno, ya usted lo dijo, que realmente se prolifera, pero ¿por qué no focalizar
la acción justamente donde es el segmento poblacional, que son las personas que tienen sexo con la misma persona. Sí, eso. ese es un segmento que está siendo muy afectado y inclusive están protestando movimientos de ese grupo demandando que el gobierno se encargue de facilitar las vacunas por esa demanda que tienen. Los grupos más afectados, independientemente de ese grupo, es los recién nacidos, los niños y principalmente, y los ancianos también, y los envejecientes. Doctor, ¿hay algún documento, alguna manifestación que indique que esto fue realmente producido o es producido por, usted decía, esto llegó al mono por medio a las ardillas? Sí. ¿O sucedió igual, porque podría ser que el COVID, que dicen que fue en un laboratorio, y como hoy estamos en una época donde se inventan virus, ¿no cree usted que también podría ser esto porque están reapareciendo incluso virus y enfermedades que ya estaban reducidas a su máxima expresión? ¿Qué está pasando? No se puede descartar totalmente esa teoría, pero también hay que tomar en cuenta la situación de donde el ser humano se está agrupando o se está poblando áreas que eran, por ejemplo, áreas selváticas o áreas de solamente naturaleza. Sí. Donde entonces al ser humano poblar esas áreas, esos animales tienen que migrar y tienen que reinventarse y quizás tienen que interactuar en la ciudad con los mismos en las ciudades grandes también, tienen que moverse. Entonces toda esa migración que pasa por eso, de animales, de seres humanos, la misma contaminación ambiental afecta ese movimiento de que los animales tengan que moverse, y eso hace que animales salvajes interactúen más con seres humanos de la ciudad, y eso trae a colación que vienen todas esas enfermedades, que son más de 150 enfermedades ligadas a la transmisión de animales hacia seres humanos, como el hampavirus, el COVID-19 también, entre otros virus, fiebres hemorrágicas que están ligadas a infecciones de animales hacia seres humanos. Todo eso es lo que trae como consecuencia esta situación que estamos viviendo ahora, este brote que realmente hay que tenerlo en observación. Además de lo que vemos visualmente, de lo que sale en la piel a las personas que padecen esta enfermedad, ¿qué otros síntomas, qué otras consecuencias puede tener internamente esa persona? La viruela del mono afecta con fiebre. Esta fiebre puede llevar, si es muy elevada, puede llevar a confusión en la persona, mentalmente afectar a la persona. También dolores en el cuerpo, dolores musculares, pero hay una inflamación de los nódulos linfáticos muy importante. El sistema linfático es un sistema que es paralelo al sistema circulatorio, donde todo el exceso de circulación de sangre y de fluidos va a caer ahí. Inclusive la mayoría de bacterias y virus pasan por ahí para ser entonces destruidas por los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos. Al tener el cuerpo esta contaminación de este virus, eso hace que estos ganglios se inflamen demasiado, y eso también le causa disconfort, exacto, vamos a decir la palabra disconfort, es media en inglés a español, pero causa molestia realmente al paciente. Entre otros síntomas, un paciente con viruela del mono, aparte de la fiebre, de los dolores, es un paciente que puede deshidratarse debido a la fiebre, y la forma de tratar esta enfermedad es tratando los síntomas, porque realmente es una enfermedad que después de estar en contacto con el virus, el paciente puede desarrollar la enfermedad, empezar a sentir los síntomas. ¿Cuál es el periodo de incubación? Más o menos en menos de 3 semanas de haber estado en contacto con los síntomas, ahí la persona, de haber estado en contacto con el virus, ahí aparecen los síntomas. Los síntomas duran alrededor de 3 a 4 semanas. Y ahí las pústulas se van sanando, la piel se va recuperando, y ya de ahí en adelante ya la persona no transmite la enfermedad. Después que se sanó de las pústulas, que todo está bien y pasa la enfermedad,
ya y no la transmite. Mientras tenga la enfermedad y tenga esas lesiones en la piel, hay posibilidades de que la transmita la enfermedad. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Esta enfermedad, la prevención es cuando se detecta una persona que tiene estos síntomas, lo primero es aislar a la persona, alejarse, distancia social con la persona, cuarentena, mantener a la persona aislada en su casa, y se puede utilizar, la vacuna sería una prevención antes de la enfermedad, pero hay una inmunoglobulina que se puede inyectar, que es una proteína que ayuda a contrarrestar el virus, que se puede inyectar durante la enfermedad. También hay un medicamento antiviral, se llama Topax o T-Pax, T-Pox se llama, y este antiviral también puede ayudar a que los síntomas sean menores. Más leves. Sí. La forma de transmisión es contacto directamente, o sea, pues saliva. Contacto físico y la saliva cuando las microgotas. Las secreciones. Sí, secreciones. O sea, pero no como el coronavirus, o sea, Igual no, que el coronavirus. o sea, que también a través del aire se puede transmitir. No es tan fuerte como el coronavirus, pero sí se puede transmitir a través del aire. Pero no tiene esa capacidad del coronavirus de ser tan infeccioso. Es menos la capacidad. ¿Por qué entonces se asocia con los homosexuales y ya hay un estigma social? Claro, vamos a decir que por el asunto de la protección a la hora del coito, y también por el hecho de que se transmite también a nivel sexual. Después que una persona está contagiada, doctor, ¿cuándo empieza a verse las purulaciones, la irritación en la piel? Desde 1 a 3 semanas. Eso tiene un periodo que puede variar. En cuanto a... No, porque como esa es la última parte, los primeros síntomas son malestar, mareo, un poquito Sí. el dolor de cabeza, es decir, entonces ya esto es la última parte, el Sí. asunto de cómo se ve en Todos la los piel. síntomas tienen ese periodo. Entre 1 a 3 Ajá. semanas es que van apareciendo los síntomas. Ya. Entonces, pero desde el instante en que la persona adquiere el virus hasta el instante de que comienzan las manifestaciones, ¿la persona es capaz de transmitir la enfermedad durante el tiempo de incubación? Desde que aparecen los síntomas. Desde que aparecen los Sí, síntomas. desde que aparecen los síntomas Oh. ya tienen la capacidad Ok, entonces, de transmitirla. Pero algo que quería aclarar es que debemos recordar que las pandemias más importantes en la historia, que han vamos a ponerlo así, han tenido mayor cantidad de muertes, han sido la peste bubónica en el año 200, algunos 50 millones de personas murieron, casi la mitad de la población. También podemos mencionar la gripe española. Tenemos que mencionar el HIV, que surgió en 1981, y ya van más de 35 millones de personas muertas solo por el HIV. Otras enfermedades que han sido pandemias importantes, el COVID-19, 6.2 millones de muertos por el COVID-19. Pero usted considera que este virus no va a llegar tan lejos porque se están buscando ya rápidamente los medicamentos, y ya existen medicamentos, lo que no pasó con el COVID cuando surgió. O sea, ¿usted cree que esta sencillamente durará muy poco? No soy... No tiene el oráculo. No soy Cristian Casablanca para predecir, pero sí le puedo decir que la viruela humana, la enfermedad de la viruela humana, en el año 500 mató 40 millones de personas, y es como vamos a decir, la tercera pandemia más fuerte que ha acabado con el mundo. Y esta es familia de la viruela humana. Esta es la viruela del mono, pero a nivel de molecular y de ADN y eso, son parecidas. Yo estuve escuchando a un experto, doctor, de que esta vacuna de la viruela humana puede ser utilizada para la viruela del mono, un poquito para la prevención. ¿Es así o no es así? Y la pregunta, ¿qué pasa a partir de cuando conocemos nosotros que existe la viruela del mono, ¿no? Y
Esto no tiene que ver mucho también con ayudar un poquito a los farmacéuticos para la fabricación, porque lo primero que dicen es que las vacunas no alcanzan. Sin embargo, expertos dicen que las vacunas utilizadas antes para la viruela son compatibles. ¿Cuál es? Me hiciste tres preguntas, voy a tratar de contestártelas todas. Sí, si me acuerdo de las tres. Yo te las recuerdo. La primera, me preguntaste que si la vacuna de la viruela humana podía ayudar a la viruela del mono. Sí, el que está vacunado, por ejemplo, que en el 1980 se vacunó para la viruela humana, todavía tiene cierta protección contra la viruela del mono también. No 100%, pero sí en un porcentaje, en cierto porcentaje. La otra cosa es que lo último fue los laboratorios, para ayudar a los laboratorios, ¿no? Como se hizo con la COVID. Bueno, no te puedo asegurar eso, porque no tengo una fuente segura que te pueda decir, que te pueda citar, pero realmente lo de ayudar a los laboratorios, ya eso sería como una teoría de conspiración, diría yo. Pues si usted no tiene una prueba para usted hacer una afirmación como esa, es difícil uno como plantear eso a nivel de la población, porque te van a pedir de dónde tú tienes la prueba de que eso está pasando, de que es para ayudar al laboratorio, o si no, pasó yo con digo, el COVID yo digo por también. los resultados, porque hay cerca en el mundo, a nivel mundial, pese a que es una emergencia, apenas hay, ¿cuántos casos fue? Déjame chequear. En total a nivel mundial hay 32.000 casos. Alrededor de 32.000 exactamente. casos. En Estados Unidos hay 12.000 casos. En Nueva York, que es la que ha decretado ya la emergencia, California y la Florida, hay entre 2.400, casi 2.000 y 1.100. Así mismo. Es decir, entonces, pero por eso yo digo... La tercera pregunta que me hiciste es... si no, eso si no tiene que ver con... Aparte de los laboratorios y la vacuna fue... no recuerdo cuál fue la tercera pregunta. Ya. No, pero si usted dice que es porque realmente estoy especulando por la experiencia que tuvimos en la pandemia de la COVID, que entonces quienes resultaron alzados con la bandera realmente fueron las farmacéuticas y aquellos que tenían que distribuir los sanitizers y los algodoncitos, las torunditas. Entonces, si esto no es parte también de esta dinámica. Sí, uno lo puede ver como un beneficio que tuvieron, pero también estaban brindando un servicio. Que eso es lo que uno ve a simple vista. Ya lo demás sería algo más que habría que verlo más profundamente. Doctor, bueno, muchos dominicanos, vamos a hablar, no sé si aquí será eso, dicen que después de la COVID, como dicen muchos, ha habido como un impacto negativo para el cuerpo, después, aún poniéndose la vacuna, y que han afectado otros, incluso órganos. Sí. ¿Es posible que también se dé lo mismo con este virus? Hasta ahora no hay un estudio que avale que está teniendo como una afectación a largo plazo la viruela del mono, pero sí, usted tiene mucha razón de que el COVID-19 realmente dejó afectaciones a largo plazo de tejidos como los tejidos del sistema cardíaco, de los pulmones, inclusive otros tejidos. En general, los tejidos del cuerpo fueron afectados por el COVID-19 y se ha comprobado que hay un debilitamiento a largo plazo que afecta a la salud de la gente y que le reduce la fortaleza y la salud a nivel general a la población. Doctor, por afectada. último, para venir cerrando su valoración, ¿usted entiende que la COVID y todo este proceso que se está dando ha disminuido en Estados Unidos, muy específicamente en Nueva York, el asunto de la vigilancia epidemiológica, puesto que han vuelto enfermedades que se supone estaban erradicadas, por tal la polio, que le invitamos para que nos acompañe una próxima ocasión para hablar sobre esto, y también la tuberculosis, que son enfermedades que uno consideraba 100% no erradicadas, pero sí bien controladas? ¿Cuál es su valoración sobre el sistema epidemiológico? ¿Falló o no? Realmente ahora mismo aparecen casos de COVID, tú ves en las clínicas que aparecen 2 o 3 casos, pero realmente el COVID, gracias a Dios, la pesadilla del COVID, como diría yo, ha pasado. Yo recuerdo que se hablaba de COVID en noviembre del 2019, se hablaba de eso en la prensa, que muy lejos para allá, para Asia o algo, había algunos casos, pero ya para febrero
No, en marzo, a principios de marzo. Marzo 13. Fue declarada la enfermedad de COVID-19 como una pandemia y a nivel global. Nosotros ya todos vivimos la historia. Yo mismo recuerdo que de testarudo salí a trabajar, no me quedé en la casa y me infecté de COVID, yo y mi esposa, en abril. En abril fue que comenzó, ya en marzo, ¿verdad? Ya marzo 13. Ya en abril, el mes siguiente, ya yo tenía COVID y me dio durísimo. Yo tenía mi médico, lo tenía loco, al doctor que me trata a mí, que es el doctor Goris. Lo tenía loco con los síntomas que necesitaba ayuda y eso era solo telemedicina, no podía ir a su consultorio, me decía no, quédate allá. No voy a hacer cosas. Pero me resolvió, gracias a él, yo y mi esposa nos recuperamos bien, aunque sí nos dio duro, 3 semanas bien de mucha deshidratación, mucha fiebre. La ivermectina, ¿cómo es la? En Dominicana se usó mucho la ivermectina. La ivermectina. Sí, eso fue como una prueba. Costó el puesto a un secretario de salud pública. Se compraron muchas vacunas que sobraron sí. en Dominicana. Ya. Pero Dominicana está entre los 7 países que mejor manejaron el COVID, no solo a nivel de salud, sino a nivel inclusive de recuperación de la economía nacional. Aún con los teteos. Sí, la verdad que felicito desde aquí al presidente Luis Abinader por el gran trabajo que hizo con el COVID-19, a todo su equipo, al gabinete de salud que tiene, al doctor, se me olvidó el nombre. Octavio Rivera, el de ahora. No, el secretario el ministro de Salud. Sí, Octavio Rivera. Lo cambiaron entonces. Sí, lo cambiaron. Porque era el dueño de la Unión Médica. Octavio. Era el dueño de la Unión Médica. Sí, el que quitaron cuando la cuestión Primero de la estuvo Plutarco, después vino Ajá. el director de la clínica, o el presidente de la clínica, la misma clínica. Creo que Octavio Rivera que se llama. Ahora mismo. Daniel Rivera, Daniel que fue Rivera. mi profesor en Ese Ucamaima. de También ahora. le mando un saludo de Sí, ese aquí de y lo ahora, felicito. Bueno. Excelente trabajo. Felicidades a Abinader y a Daniel Rivera. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación del doctor Eric Díaz y sobre todo dejar Gracias el a espacio ustedes. abierto para que de vez en cuando, cada martes o uno sí, uno no, cada 15, bueno, eso va a depender, pero que sí nos acompañe con estas orientaciones pertinentes y oportunas, porque justamente cuando tenemos el conocimiento de lo que es la prevención en salud, pues podemos actuar en consecuencia y que no acudir a las emergencias, pero sobre todo no tener que nosotros pasar por la pena de tener que perder a un familiar. Gracias, doctor, por habernos acompañado. ¿Puedo hacer esta una mañana. recomendación? Claro que sí. Bueno, las cámaras son a suyas. todas las personas de la ciudad de Nueva York, que recuerden que tienen las mejores clínicas, son del grupo HDR Healthcare Network, entre las cuales está el Urgent Care de la 181 y Audubon. Y también tienen clínicas en Morris Park y en Boston Road. Un placer, señores. Bueno, a ustedes, señores, vamos a la pausa, vamos con un compendio de lo acontecido a nivel local y vamos entonces con Rafael Díaz y así en Nueva York. Vamos a ver. Mario Rosario, el niño de 4 años que murió en un accidente en el Bronx, conducía un scooter robado con su padre cuando chocaron contra otro automóvil. El niño viajaba en la parte trasera del scooter de 2 ruedas con su papá alrededor de las 9:20 minutos del domingo cuando intentaron adelantar un sedán Toyota del 2022 que se dirigía hacia el sur por Bailey Avenue y giraba hacia la calle 193 entre Foran Manor. La motoneta golpeó el auto en el lado izquierdo, lo que provocó que impactara la acera y lanzara al padre e hijo al suelo, detallaron las autoridades. Un agente de la policía fue apuñalado mientras hacía una detención en una plataforma del metro en Nueva York, en Brooklyn. Las autoridades dicen que el oficial de la autoridad de vivienda persiguió a un sujeto con problemas de salud mental hacia la estación de Miller Woodbury. El agente y el individuo tuvieron un altercado, por lo que el sospechoso sacó uno de los 3 cuchillos que llevaba consigo y cortó al policía en la oreja. La Federación de Conductores de Taxis del Estado de Nueva York ofreció una recompensa de $15,000 por la información que pueda brindar al público que lleve a la captura de los 2 sospechosos buscados por homicidio de un taxista en Queens. La víctima, identificada como Cutie Hilma, de 52 años,
fue hallado inconsciente cerca de las 6:30 minutos de la mañana del sábado, cuando 5 pasajeros iban en un taxi y trataron de huir del automóvil sin pagar en la cercanía de la esquina Beach y la calle 54, cerca de la avenida Boulevard en Rockaway, informó el Departamento de Policía de Nueva York. HIPMA persiguió a los sospechosos antes de que uno de ellos lo golpeara y lo empujara hacia el piso, donde se golpeó en la cabeza cayendo inconsciente, dijeron las autoridades. La población mundial podría alcanzar la marca de los 8.000 millones, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, que predijo que este hito podría alcanzarse aproximadamente el 15 de noviembre. Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas continúan sugiriendo que la población mundial podría crecer alrededor de 8.500 millones en el 2030, 9.700 millones en el 2050 y 11.400 millones en el 2100. Como parte de este cambio, India superará a China como el país más poblado del planeta para el 2023. Es toda la información que tenemos por el momento. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó.